Bien, y como lo decíamos, lo anunciábamos en la sala Ámbito Cultural del Corte Inglés con Nerea Riesco, que está aquí para presentar al público de Zaragoza el Elefante Azul. Nerea, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenida, aunque la climatología tampoco te ha recibido muy alegremente, ¿no? No, la verdad es que hace una temperatura un tanto fresquita tenéis en Zaragoza, pero bueno, bien, bien. Por lo menos ha salido el sol, que es algo que no tenemos en Sevilla desde hace tiempo. Eso sí que por ahí hace que no veis la luz. Bueno, y de Sevilla, precisamente en Sevilla se ambienta la novela que nos vas a presentar esta tarde aquí en el Ámbito Cultural, El Elefante de Marfil. La primera pregunta casi obligada, ¿cuál es la semilla de esta obra? Bueno, pues todo surgió porque mientras estaba estudiando el doctorado, llegó hasta mis manos una serie de documentos que hablaban del terremoto de Lisboa, un terremoto que sacudió el sur de Europa y que, nos los ofrecían como un ejemplo de que los medios de comunicación nunca han informado de forma objetiva, como si dijéramos. No es igual que te cuente una noticia al país, que te la cuente la ABC o que te la cuente el mundo, pues antes también acontecía lo mismo. Y entonces, en esta historia, la Gaceta oficial de aquel momento era la Gaceta de Madrid, porque esto fue en 1755, y lo que decía era que, bueno, que había habido un terrible terremoto, pero que afortunadamente los reyes estaban sanos y salvos, ¿no? Y a partir de ahí había muchos más documentos, gente que contó la historia del terremoto a su manera, y una de las historias que más me sorprendió fue la que salió de la imprenta de doña Julia López de Haro, que era una viuda, que tenía una imprenta en Sevilla y que editó esta historia del terremoto de una manera impresionante porque fue en verso y de tal manera que los ciegos lo aprendieron de memoria, lo recitaban por las calles y la gente empezó a guardar ese pliego de cordel pues para protegerse de las posibles réplicas del terremoto, con lo cual me quedó tan impresionada que casi empezó la idea de crear una historia a partir de ese inicio del terremoto con esos documentos. Entonces, mal bautizado terremoto de Lisboa, bueno, aunque hiciera sus mayores estragos, pero vamos, vemos que en Sevilla también atizó. Y además muy parecido a lo que está ocurriendo últimamente, por ejemplo en Chile también hubo un tsunami y ese tsunami arrasó con Cádiz. O sea que fue realmente un terremoto pues como los que estamos viendo ahora mismo en la televisión que nos deja, bueno, pues boquiabiertos lamentablemente, ¿eh? Bueno, nos hablabas de imprenta, nos hablabas de pliegos de cordel. Bueno, recoges una tradición muy jugosa de libros viejos y de algo que denota que te gustan los libros. Me gustan muchísimo y además me gustan las letras, me gustan los papeles, me gusta el libro como objeto. Soy muy de letras, yo no podría vivir sin la literatura. Y la imprenta me parecía el lugar ideal. En el momento histórico en el que narro, realmente Sevilla estaba plagada de imprentas. Y esa imprenta, esta imprenta familiar, 3 generaciones de una familia de dueños de una imprenta, me ayudaba un poco a resumir esa parte de la historia. A fin de cuentas, lo que es la historia en general se queda un poquito como plasmada en esas imprentas y como en la actualidad pues en los periódicos, en las revistas, en los libros y yo creo que la imprenta me daba esa ocasión de querer contar el mundo en el que estaban viviendo mis personajes. Se nota que se toquitean libros, se deja todo apuntado, no queremos ni mucho menos destripar la trama, Sí. pero se nota un amor a los libros, de verdad. Yo como lector de tu novela me ha alegrado de eso, ¿no? Que en una época igual más digital, donde se está hablando más del ebook y demás, el gusto por encuadernar un libro, por hacerlo bien, elegantemente. Sí, sí, sí. También te quería comentar, bueno, me has ayudado también, hablabas de una imprenta familiar, lo tuyo, el libro El Elefante de Marfil, plantea Sí. una saga de personajes. Me interesa también mucho el desarrollo de estos personajes. Bueno, yo creo que El elefante de marfil es mi novela más ambiciosa en muchos sentidos, porque mezcla muchos géneros literarios, no se queda solamente en lo que es novela histórica, porque a pesar de que comienza en el 18, yo creo que mezcla muchos géneros, tanto aventuras, intriga, novela negra, novela incluso de amor, novela romántica, novela costumbrista. Yo creo que es una novela que mezcla muchos géneros y que también mezcla muchos personajes. Yo hasta ahora había tenido, bueno, 3 o 4 personajes principales en mis obras y ellos eran los que habían dirigido, bueno, más o menos la trama. Pero en este caso El elefante de marfil es una obra
una novela coral, plagada de personajes, y una cosa que tenía muy clara era que me apetecía disfrutar del típico tópico de Sevilla, de un torero, de un bandolero, de una cantante de copla, de un impresor. Me apetecía mucho esos tópicos, pero también me apetecía que ninguno de los personajes se pareciera, que fueran propios, únicos, que nadie pudiera ver reflejado, ya que son 3 generaciones de una familia. No quería que la gente viera a las 3 mujeres de esa generación igual, o a los 3 hombres de esa generación igual, o al malo fuera igual al otro malo. Quería que todos tuvieran sus razones, sus motivos para vivir apasionadamente o odiar apasionadamente, pero que cada uno fuera único. Entonces ha sido, yo creo que un esfuerzo, un trabajo de pulso narrativo. Con eso se sacrifica un poco al héroe, al típico héroe de una novela, en favor de compensar más a los demás personajes. No sé, yo creo que tenemos a nuestro propio héroe en la novela, ¿no? Que hay, y que incluso cada uno de ellos, como en una partida de ajedrez, juega su papel, ¿no? Entonces nuestro héroe está presente, el villano está presente, y cada uno de ellos tiene su papel marcado, ¿no? Y que además incluso creo que hasta el peor de los personajes, el más malo, el más odioso, siempre tiene una razón para serlo, para ser así de malo, ¿no? Entonces, bueno, un poco de todo. Grandes pasiones las que se narran en tu novela. Ya, te damos la enhorabuena porque nos ha gustado mucho. Bueno, también hablábamos del proceso de documentación, que supongo que te habrás tenido que embeber de toda la historia de España, también de la parte de Sevilla más concretamente. Bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso? Bueno, pues la verdad es que hay mucha documentación también, por lo que te decía, que ha habido muchas imprentas en Sevilla y recogían la información para eso, para las relaciones de sucesos, los pliegos de cordel, y hay mucha información en el rectorado de la Universidad de Sevilla, con lo cual, bueno, uno puede encontrar allí mucha información de todo. Las cosas que se narran en la novela ocurrieron realmente: el desastre del terremoto, la inundación, la grandísima inundación, la epidemia de fiebre amarilla que asoló en 1800, la llegada de los franceses, la guerra de la independencia, la creación de la Constitución de Cádiz, en fin, todo eso se quedó como muy marcado por la imprenta. Un recorrido por la historia de España que supongo que te habrá dado igual una visión diferente de la que nos enseñan. Bueno, yo siempre tengo una visión diferente de la que nos enseñan, pero te digo por qué, porque yo creo que hay muchos olvidados de la historia. Yo creo que la gente que se sale de las generalidades suelen quedarse arrinconados. En mi anterior novela, en Ars Mágica, el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, que fue un inquisidor real, quedó fuera de los libros de historia porque era un hombre que no era al uso, no era un inquisidor típico, era muy humanista. Y yo creo que, bueno, pues personajes como por ejemplo Doña Julia, que regentaba una imprenta en mitad del siglo XVIII, pues a priori es algo extraño, ¿no? Entonces los personajes que se salen de la generalidad también se salen de los libros de historia, pero yo creo que para eso están los novelistas, para darles también su sitio, ¿no? Y su lugar. Hablabas de tu anterior novela, una novela que ha funcionado también muy bien fuera de España, ha sido traducida. Esta también lleva los mismos derroteros, El elefante de marfil. Bueno, ¿qué tienen tus novelas que gustan fuera también? Bueno, la verdad es que creo que hay un buen momento para la novela española fuera, y sobre todo los italianos. Yo creo que hay un momento de boom español en Italia, igual que en un momento tuvimos el boom latinoamericano. Yo estoy contentísima de que me traduzcan, la verdad, ¿para qué te voy a engañar? Tiene que ser un orgullo aquello, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, por ejemplo, Ars Mágica es una novela que acontece en el norte de España, en Navarra, y o sea que fíjate, cosas que a lo mejor puedes pensar, bueno, en Polonia o en Finlandia, realmente es tan interesante que ellos lo quieren comprar, y entonces eso me llena de alegría, la verdad. Por los días está recién horneada esta novela, ¿qué tal está funcionando? Sí, bueno, tiene 3 semanitas, es todavía un bebé, pero está muy bien, y además creo que este es el momento más ingrato, fíjate, de la creación literaria. Ni siquiera en la creación o en el momento en que estás corrigiendo galeradas o mucho después. Creo que este es justo el momento más ingrato, porque tiene muy poco tiempo en el mercado, y entonces eres tú la que tienes que decir lo maravillosa que es tu novela, y no ha habido mucha gente que
se la haya leído. Yo creo que cada día se nota un poquito más, ¿no? Y lo más satisfactorio es cuando la gente ya se lo ha leído, tú haces un encuentro con lectores o vas a una feria del libro y te encuentras con la gente y te dice, porque a fin de cuentas, bueno, pues soy una comunicadora, yo lanzo un mensaje y espero que alguien reciba ese mensaje y que me diga lo que siente cuando lee, ¿no? Entonces este quizás es el momento más ingrato porque estoy hablando de ella, pero muy poca gente la ha leído todavía. Pues entonces te dejamos seguir hablando de ella. Lo presentas ahora mismo al público de Zaragoza en la sala del ámbito cultural del Corte Inglés, El elefante de marfil, de Nerea Riesco. Muchas gracias y esperamos seguir leyéndote. Vale, muchas gracias a vosotros.